La insuficiencia aórtica, ya bajamos en la potencia de la válvula, es mucho menor en frecuencia. Con respecto a su presentación, en realidad vas a encontrar diferentes causas, ¿no?, en la insuficiencia aórtica. O sea, puedes encontrar causas asociadas a enfermedades degenerativas o infecciosas. Entonces, enfermedades degenerativas o infecciosas. Por ejemplo, degenerativas, espondilitis anquilosante, por ejemplo, síndrome de Marfan, que pueden estar asociados. Entonces, ahí lo vas viendo. Infecciosas, sífilis. O sea, tienes bastante para escoger, ¿eh? Entonces, estas enfermedades, para una insuficiencia aórtica, incluso endocarditis infecciosa, se pueden dar en dos situaciones. Una válvula, o sea, dos maneras de hacerse la insuficiencia aórtica, mira. La primera manera es que lo que falla son las válvulas. Entonces, como no cierra bien, falla la válvula. La otra es que la aorta se dilata. Y como la aorta se dilata, también hay insuficiencia. Entonces, hay dos mecanismos para hacer insuficiencia. Ya sea mecanismo por la válvula o mecanismo por la aorta. Me hacen una pregunta, doctor, el pulso de la estenosis aórtica es parvus tardus, correcto. Eso lo vimos en pulsos. Parvus tardus. Es característico. Acá lo podemos agregar si deseas, en el anterior. En la parte de la clínica, para que lo tengas acá. Parvus tardus. Pulso. Para que lo tengas asociado con la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, su pulso es un pulso en martillo de agua. Martillo de agua. Pero en los casos de insuficiencia aórtica severa. ¿Ya? Como para que tengas una referencia de diferencia nada más, ¿ya? Entonces ya sabes, en la insuficiencia aórtica te puede dar estas dos situaciones, ¿no? Generalmente los que son por daño de válvula son cuadros más agudos. Cuadros más agudos. En cambio, los que son por un tema de aorta son cuadros más crónicos. Porque tienen que dilatar toda la aorta, ¿no? Por ejemplo, un cuadro agudo también puede ser una disección de aorta. Una disección de aorta, y que sería un cuadro que afecta la aorta, se diseca la aorta y puede hacer una insuficiencia aórtica. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es interesante. Y un cuadro degenerativo, acá los Marfan le gusta hacer aneurisma de aorta ascendente. Todos los Marfan mueren antes de los 40 años de problemas de aorta. Tienen una enfermedad de debilitamiento que va expandiendo el vaso, se dilata, se hace aneurismático en todo el eje aórtico, sea aorta torácica, aorta abdominal, y una de las complicaciones es que justamente secundario al aneurisma hacen la insuficiencia aórtica, ¿no? Y tanto se dilata que se puede partir como un vidrio y hace una disección aórtica. ¿Ya? Esto es importante. Doctor, ¿una estenosis aórtica podría generar a la larga una insuficiencia aórtica? Claro, una estenosis aórtica se puede sobreagregar con una insuficiencia aórtica. Eso es correcto, pero lo más frecuente es al revés, Daniela. Es que una insuficiencia aórtica a la larga se cierre. Eso te lo hace la fiebre reumática. La fiebre reumática hace la famosa fiebre reumática aguda, que debuta con insuficiencia. Y a la larga, más bien, se cierra. Estenosis. Entonces, lo más frecuente es que una insuficiencia luego haga una estenosis. Eso es lo más frecuente, no al revés. O sea, puedes encontrar un paciente entonces doble lesión, tanto tipo insuficiencia como estenosis. ¿Sí? Entonces, nos vamos ubicando con respecto a la insuficiencia, ¿no? En el mundo de sus generalidades. Y cuando hablamos de su clínica, la insuficiencia aórtica, con respecto al soplo, ¿qué observamos, chicos? ¿Qué observamos? Acá tenemos primer ruido y segundo ruido. ¿Dónde está el soplo? Generalmente son soplos, eh, característicamente para las preguntas,
más diastólicos, característicos son diastólicos. Doctor, pero acá yo veo que hay un soplito también sistólico. Sí, pero es por aumento de flujo. Es por aumento de flujo. No lo consideramos tanto. Más consideramos este de aquí, que es un soplo decreciente. ¿Ok? Aspirativo clásico de la insuficiencia aórtica. Entonces, el paciente tiene un soplo de tipo diastólico, que es lo más frecuente. ¿Sí? Diastólico. Los soplos de insuficiencia aórtica característicos también le llamamos soplos de Austin Flint. Soplos de Austin Flint. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Doctor, ¿cuándo una insuficiencia aórtica es funcional u orgánica? Me dice. Una insuficiencia es funcional cuando se trata de un aumento de volumen. Orgánica cuando se trata del daño de la válvula. ¿Sí? Entonces, yo podría tener una situación de insuficiencia funcional cuando yo tengo condicionantes como aumento de volumen o aumento de velocidad. En cambio, si yo tengo un paciente con un daño notable de la válvula o del anillo aórtico, yo ya hablo de problemas orgánicos propiamente. Pero eso, ¿sabes dónde lo utilizamos esos conceptos, Erlica? Cuando estamos hablando de insuficiencias de tricuspidia, no en aórtica propiamente. ¿Ya? Cuando hablemos en tricúspide, ahí vas a quedarte con ese concepto de orgánica y funcional de la insuficiencia. Pero en aórtica no hablamos así. En aórtica generalmente el daño es un daño orgánico. No es funcional, es un daño orgánico. En la tricúspide sí hablamos de daño funcional y orgánico, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. La denominación Austin Flint es en niños, no. Una cosa es el soplo inocente, que es un soplo sistólico. Ojo, no se confunden. Un soplo inocente es un soplo sistólico. No existe soplos inocentes de tipo diastólico. No existe. Está contraindicado. No es. Si tú escuchas al paciente con un soplo diastólico, no es inocente. Nada diastólico es inocente. Lo único inocente es lo sistólico. ¿Ya? Y el soplo de Austin Flint es un soplo de tipo diastólico que se encuentra acá. ¿Cuál es su equivalente en el pulmón? En la insuficiencia pulmonar, su equivalente es el Graham-Still. Graham-Still es equivalente en pulmonar, lo que en la aorta es el Austin Flint. ¿Ya? Para que lo tengan preguntas. Esa opción preguntas, ¿ah? Opción pregunta el Austin Flint. Es la única pregunta que han hecho en la historia de insuficiencia aórtica. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿cómo será la clínica? La clínica depende de dos situaciones. Si es un cuadro agudo o si es un cuadro crónico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una disección de aorta, entonces te lo preguntan y te dicen soplo diastólico en la insuficiencia aórtica. Ese es un Austin Flint. Así te lo preguntan, Norma. Te dicen, la clínica es, si yo tengo un cuadro agudo, una disección de aorta, que luego dicen, ¿no? Paciente que tiene un dolor en el pecho, que irradia a cuello, que se puede percatar de que tiene, ojo, un soplo de origen de foco aórtico con mayor potencia a nivel de la zona, a nivel de la diástole. Ya te están orientando. Entonces, oye, dolor en el pecho y soplo de golpe a esa vaina, y que viene un dolor que se está transmitiendo al cuello, eso ha sido aorta ascendente, ¿no? Pero me dicen que el soplo es de tipo foco aórtico y diastólico, entonces es una disección aórtica. Entonces, cuando es un cuadro agudo, los cuadros agudos debutan por aumento de sobrecarga cardíaca, o sea, sobrecarga pulmonar. Quiere decir que van a tener, por ejemplo, edema agudo de pulmón. Se sobrecarga el corazón, se queda con más sangre todo el tiempo. Se devuelve más sangre al ventrículo, ¿sí? En diástole. Entonces se va llenando de agua y hace edema agudo de pulmón. La clínica entonces puede ser de un edema agudo de pulmón en una insuficiencia aórtica aguda.
En un cuadro crónico es la de una insuficiencia cardíaca. Poco a poco va agotando el paciente. Entonces la clínica es muy variada, ¿eh? Puede irte siempre las válvulas, pueden darte estos problemas. Tanto insuficiencia aórtica como insuficiencia mitral, ¿ah? Pregunta de examen. Cuando debutan de manera aguda, generalmente hacen cuadros tipo edema agudo de pulmón, cuando son agudos. Y cuando son crónicos, solo es la insuficiencia cardíaca, donde comienza la disnea y todo el cuadro que tú has aprendido. ¿Ya? Esto es un dato muy importante, ¿eh? Entonces, con eso ustedes lo sacan al toque al paciente, ¿no? Ejemplo, a ver, otro ejemplo. Paciente que tiene endocarditis infecciosa, tiene una vegetación en la válvula aórtica, te dice, ¿no? Acude porque tiene disnea, ya te dicen, ¿no? Disnea, ya cuadros crónicos de insuficiencia cardíaca, ya, por ahí va la vaina. O paciente que tiene un aneurisma de aorta ascendente de larga data, ¿no? Actualmente con un soplo diastólico en foco aórtico y acude por cansancio, ya es un crónico, entonces ya lo sabes diferenciar. O te pueden poner, ¿no? Paciente que tiene un soplo en foco aórtico, que tiene crépitos, disnea, de manera abrupta, en los últimos 3 días ha empeorado el cuadro. Entonces, oye, es un cuadro más agudo, ¿no? Se acompaña de fiebre. Ajá, ajá. ¿Qué pasa cuando yo escucho la palabra fiebre con un soplo? ¿En qué debo pensar? Fiebre más soplo, ¿qué cosa es? Fiebre más soplo, ¿qué tienes que hacer pensar? Endocarditis, correcto, endocarditis. Te descompensa también. Entonces, la endocarditis puede terminar en una edema agudo de pulmón. ¿Ya? Muy bien, chicos. El diagnóstico. Ecocardio. Doctor, ecocardiografía. Así es. ¿Y qué hago? Bueno, el tratamiento básicamente va a ser un tratamiento orientado. Como todos los pacientes cardíacos, igual, si la insuficiencia aórtica es severa, termina en intervención quirúrgica. Una insuficiencia aórtica severa que tenga sus síntomas, todos lo tienen. A diferencia de la estenosis aórtica, que no siempre tiene síntomas, y por eso no lo operas, solo cuando tenga síntomas. La insuficiencia aórtica severa sí tiene síntomas y lo operas. ¿Ya? Eso es importante. Si la insuficiencia aórtica severa no tiene síntomas, pero la fracción de eyección es baja, también lo operas. ¿Ya? Entonces, esas son las indicaciones de nosotros para operar. O sea, no operamos moderadas ni leves, es rarísimo. Operamos severas con algún tema clínico o fracción baja. Me preguntan, doctor, entonces podríamos decir que la clínica, el paciente es que debuta con palpitaciones posteriormente en disnea y además de insuficiencia cardíaca sistólica. Claro, o sea, ese sería un cuadro de la clínica debut, de acuerdo a la causa, tú tienes que el debut, ¿no? Puede ser abrupto, en un edema agudo de pulmón de golpe, cuando el paciente no tenía de repente mucha clínica antes, pero las causas abruptas, digamos, tú tienes que tenerlas en cuenta, tipo disección de aorta, ¿sí? O endocarditis infecciosa. Abrupto, ¿no? O puede ser una causa crónica, ¿no? Paulatina, que esté larvada y que vaya aumentando, ¿no? En este caso sería un problema degenerativo generalmente, ¿no? Que termina en insuficiencia cardíaca. Poco a poco te va dando la clínica, poco a poco va aumentando la disnea y todo eso, ¿no? Es importante. ¿La gente puede llegar a vivir toda su vida normal con una valvulopatía severa y morir de anciano sin la cirugía? Sí, por supuesto. Puedes tener un paciente con estenosis aórtica o insuficiencia aórtica a los 70 años, sin clínica, lo controlas con pastillas y mueren a los 90, 95 años y nunca lo operaste. Tranquilamente, y se tiran años y nunca lo operas. Entonces, en cambio, antes, por ejemplo, se operaba a los severos y se morían más rápido. Y eso hizo que se diera cuenta riesgo-beneficio y se sepa quién operar y quién no. La estenosis mitral, la fracción de eyección menor de 40 para cirugía, no. Fracción de eyección baja, nosotros decimos toda fracción que sea menor de 50. Basta que sea menor de 50, ya dices de fracción de eyección baja.
El corte es menor de 50, para decir que ya tiene fracción de eyección baja. Menor de 40 y es una fracción deprimida severa. Eso ya nosotros lo consideramos deprimida severa. Entonces no esperamos tanto. En la estenosis mitral, ¿qué tengo que tener en cuenta? La fiebre reumática. La fiebre reumática va a ser el cuadro más importante y la causa más frecuente de estas situaciones. ¿Ya? El tratamiento que suele usarse con betabloqueantes no ayudaría a disminuir la fracción de eyección y agravar el cuadro. No, porque los betabloqueantes en realidad sirven para mejorar el cuadro pronóstico de todos los pacientes cardíacos con daño estructural. Todos se benefician de un componente de betabloqueantes. ¿Ya? Entonces, eso sí es algo que hay que tener en cuenta. El manejo médico es el manejo de acuerdo a las cosas que aumenten el pronóstico, ¿no? Entonces, causas, acuérdense, chicos, en estenosis mitral es la fiebre reumática. ¿Ya? La fiebre reumática es la que va a estar a la cabeza de todo. Con respecto a la clínica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En la clínica, el paciente, con respecto al soplo, vamos a encontrar acá primer ruido, vamos a encontrar acá segundo ruido. El soplo es de tipo diastólico. Vamos a tener el chasquido de apertura. Las válvulas están tan duras y juntas que cuando se abren, suena. Entonces, esto se llama chasquido de apertura. Luego del chasquido de apertura, nosotros vamos a encontrar esto, miren. Un retumbo diastólico. Retumbo diastólico. Y al final vamos a encontrar un refuerzo. Le llamamos refuerzo presistólico. Este refuerzo presistólico se da gracias a la contracción auricular. O sea, si el paciente hiciera fibrilación auricular, se pierde el refuerzo presistólico y se pierde ese llenado. Y eso es muy importante, porque yo les dije a ustedes que la contracción auricular colabora 20% al llenado ventricular, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría si en los pacientes se pierde ese llenado de 20%? El paciente puede hacer un cuadro de edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque esa contracción, esa sangre que estaba en la aurícula, ¿dónde se va? Se va al pulmón, pues, ya no baja. Entonces el paciente puede descompensar de golpe. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando se pierde la contracción auricular. O sea, en una fibrilación auricular. Por eso que siempre tenemos miedo de pacientes que tienen estenosis mitral que entren a fibrilación auricular, porque perdemos ese 20% de llenado. Y el paciente puede empeorar más su cuadro y se descompensa y hace un cuadro de congestión pulmonar. ¿Ya? Entonces ese dato es muy importante a tomar en cuenta. El otro componente que quiero que recuerden, y son palabritas mágicas, es que los pacientes con estenosis mitral, se han dado cuenta ustedes que al haber estenosis mitral, la válvula está tan cerrada que la sangre se queda más tiempo en la aurícula. Entonces puede generar dilatación de la aurícula, lógicamente fibrilación auricular y también embolia. Entonces es la enfermedad valvular más embolizante, la estenosis mitral. Y también hay que recordar que los pulmones se quedan con tanta sangre que se congestionan y se rompen los vasitos, haciendo hemoptisis. Entonces, un dato muy importante a tomar en consideración. ¿Ya? Un dato importante a tomar en consideración. A la larga, esta congestión pulmonar, todo lo que congestiona termina siendo hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes terminan desarrollando hipertensión pulmonar. Y de la afectación de cavidades izquierda, terminan haciendo afectación en cavidades derechas. ¿Ok? Entonces, datos importantes. Preguntas clásicas. ¿Cómo sacas la clínica? Chasquido de apertura. Esa palabra la vas a encontrar en estenosis mitral. Retumbo diastólico, ¿no? Refuerzo presistólico. Son palabras claves. Embolizante como nadie. Hemoptísica como nadie. Miren cuántas características tiene la estenosis mitral. Entonces, a tomarlo en cuenta. La parte del tratamiento, generalmente hacemos un diagnóstico primero por ecocardiografía, ¿sí? Para ver los niveles de severidad. Entonces, y los tratamientos, antiguamente, y ahora se hace poquísimo esto, la famosa valvuloplastía percutánea mitral, que buscaba
sacar del estado de shock a los pacientes que tenían un cuadro de estenosis mitral severa. Se hacía una valvuloplastía, se llama eso. ¿No? Actualmente nosotros tenemos que actuar y hacer un recambio de válvula, ¿no? La estenosis mitral en nuestro país es muy frecuente, chicos. Creo que tenemos uno de los países que tiene más alta tasa de estenosis mitral por el cuadro de fibra reumática, ¿ya? Entonces es recontra frecuente. El tratamiento es cuando el paciente tiene una estenosis mitral severa, igualmente, ¿ok? Y ya está haciendo cuadro clínico, ¿no? Ya está haciendo cuadro clínico. Entonces, acá sí no hay tratamiento percutáneo aprobado, ¿no? Acá te queda solamente la cirugía abierta. Ah, y en el anterior cuadro también es cirugía abierta, chicos. En la insuficiencia aórtica, también esta parte de acá, esta es cirugía abierta. Acá yo no he puesto nada endovascular, nada, miren, ¿ah? En cambio, en la estenosis aórtica sí les puse endovascular. Acá no hay. Y acá también, en estenosis mitral, cirugía abierta. ¿Ya? Las chapetas malares es una clínica también característica de la estenosis mitral, las chapetas malares. Por ahí nomás, si te pueden poner algún dato, ya lo asocias, ¿no? Las chapetas malares. La insuficiencia mitral en el mundo es la valvulopatía que le sigue a la aórtica. La insuficiencia mitral en el mundo le sigue a la aórtica. En el Perú, primero es estenosis aórtica y luego es estenosis mitral. Pero en el mundo es estenosis aórtica y luego insuficiencia mitral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos dos causas. Causas agudas y causas crónicas. Las causas agudas, ¿cómo es? El paciente, acá está su válvula, tiene la válvula mitral anterior, posterior, y en una causa aguda, por ejemplo, un problema tipo infarto, la irrigación de los músculos papilares se compromete y hace una disfunción. Y al hacer una disfunción, el paciente se descompensa. Ese puede ser una causa aguda de insuficiencia mitral. En una causa aguda, el paciente hace un shock cardiogénico. Y tienes que operarlo de emergencia, cambiarle la válvula. En una causa crónica, el paciente hace una miocardiopatía dilatada. Y como hace una miocardiopatía dilatada, la válvula no se cierra bien. Entonces hace un corazón grande y se va dilatando. Y la causa, ¿cuál es? También es un problema coronario, pero de larga data. Este es un cuadro agudo, un coronario agudo, shock cardiogénico. Entonces, ¿cómo yo lo voy a asociar? ¿Cómo yo lo voy a recordar? En cuadros crónicos tenemos coronarias, tenemos reumáticas también, pero no es tan frecuente como en la mitral, como en la estenosis mitral. ¿Ok? O pueden también haber cuadros degenerativos, por ejemplo en el prolapso de válvula mitral, ¿no? Prolapso de válvula mitral, también puede haber cuadros degenerativos. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debuta el paciente? ¿Cuál es su clínica? La clínica típica es un soplo o lo sistólico. El soplo o lo sistólico. Segundo, la irradiación a la región axilar. Característica también que se ve bastante. Tercero, cuando es un cuadro agudo, generalmente debuta con una disnea de manera aguda. Un edema agudo de pulmón lo puede asociar. Paciente con infarto que debuta con una insuficiencia mitral puede hacer esto. Segundo, si es un cuadro crónico, el paciente va a tener una disnea progresiva. Disnea progresiva. ¿Ya? Entonces, estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros, en el mundo, van a ver ustedes que los pacientes entran a las urgencias por esto, por un cuadro de infarto y hacen un shock cardiogénico. Eso es bien frecuente en el mundo, chicos. Entonces dice, oh, doctor, mira, insuficiencia mitral aguda, ¿no? Claro, ha hecho un cuadro agudo. Y acá en el Perú más vemos insuficiencias mitrales crónicas, ¿no? Coronarios, con el tiempo que van degenerando,
reumáticos, prolapsos, ¿ya? Entonces son dos formas de presentación clínica. Una disnea brutal aguda que te lleva a un estado de un edema agudo de pulmón por un cuadro agudo coronario, o un cuadro crónico que poco a poco va debilitando al paciente y haciendo una disnea progresiva. Entonces, preguntas que vienen dirigidas. Paciente que viene con dolor en el pecho y que se le escucha crépitos. Tú dices, es un infarto que tiene crépitos, ya. Entonces ya comienza a hacer tu clasificación en tu mente, ¿no? Y luego te dicen, con un soplo de nueva aparición. Cuando un soplo aparece nuevo dentro de un infarto, es porque te están diciendo marca insuficiencia mitral asociada. Es una insuficiencia mitral aguda por una disfunción de músculos papilares, probablemente motivo del problema coronario agudo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Sí, también puede ser el soplo en chorro de vapor, también le llaman algunos, el soplo de los históricos. Es como el pitido de la tetera, así. Entonces acá también parecido. Doctor, ¿a los cuántos días post-infarto aparece la insuficiencia? No, inmediato. Chapa la coronaria se disfunciona y en ese momento el músculo papilar le falta sangre y comienza el soplo. Por eso que el paciente entra a la emergencia, cuando es una insuficiencia mitral aguda descompensada por un cuadro coronario, entra con el soplo notable. Y también se escucha todo, pues los crépitos, se comienza a ingurgitarse, hincharse. Ese pata, si tú no lo operas de emergencia, se muere. Porque el problema de él es la válvula, que está disfuncionando. Tienes que operarlo ahorita de emergencia. En cambio el otro, el crónico, es programado, pues. Lo programas, lo preparas para la cirugía. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y ya sabes tú el tratamiento. El tratamiento, casi quiero hacerte una diferencia que ocurre en el mundo y que ocurre en el Perú. Eso sí quiero mostrarte lo que ocurre en ambas situaciones. Mira, en el mundo, como la mayoría de los casos son de tipo insuficiencia mitral, o sea, por un tema coronario, ¿qué se hace en el mundo? Se le hace una resección de la parte posterior de P2 de la válvula mitral y luego se junta, mira, se hace una cuña, luego se junta y se le coloca eso se llama plastía. Entonces, en la insuficiencia mitral se le hace plastía mitral. ¿Ya? Cuando son cuadros agudos. En el Perú, todo este sistema de plastía no está estandarizado en el país. En el país lo que más hacen es recambio de válvula mitral, ¿ya? Porque no está estandarizado, ¿sí? Entonces eso es importante. Y ya sabes cuándo tratar, pues, ¿no? El tratamiento, ¿cuándo sería? 1, si tengo un cuadro agudo, tengo que tratarlo de todas maneras. Y 2, si tengo un paciente que tiene una insuficiencia mitral severa, que tiene síntomas. Esas son las dos indicaciones. Y lo mejor es hacer el recambio. ¿Ya? En este caso, en nuestro país, vas a ver el recambio. Entonces, con eso lo vas a sacar el toque. ¿Ya? Perfecto. Ahora, acuérdense que se hacía esto de acá que dice soplo diastólico. Esto de acá se copió del anterior. Esto bórrenlo de esta parte de aquí. ¿Ya? Porque el soplo es así. Como les he enseñado. ¿Ya? Entonces, una hojita de resumen para terminar. Me van a preguntar más estenosis aórtica. Después me van a preguntar estenosis mitral. ¿Qué debo recordar rapidito así? En mi mente tienen que venir palabras claves. En la etiología de la estenosis aórtica, causa más frecuente, calcificación, gente mayor. El soplo es un soplo sistólico. El paciente robot, disnea, angina y síncope. El tratamiento cuando es un cuadro severo que tiene síntomas o severo con fracción de eyección baja. La estenosis mitral, la etiología, fiebre reumática. El soplo es diastólico. Característica del soplo, el famoso chasquido de apertura. El paciente robot clásico es un paciente que emboliza.
un paciente que hace cuadros de embolia, es un paciente que tiene fibrilación, es un paciente que puede hacer hemoptisis. El tratamiento, cuando es un cuadro severo y tiene síntomas. La insuficiencia aórtica, tenemos cuadros agudos y cuadros crónicos. El soplo es un soplo diastólico. El paciente robot de una insuficiencia, acuérdate que dentro de ellos está el famoso soplo diastólico o el soplo de Austin Flint. El paciente robot es difícil encontrar uno típico. Básicamente es un paciente que tiene un soplo de tipo diastólico en foco aórtico y asociado a disnea, nada más. El tratamiento, cuadro severo, más síntomas. En la insuficiencia mitral tenemos cuadro agudo y cuadro crónico. Lo que más nos tenemos que operar rápido, acuérdate, cuadros agudos debutan con edema agudo de pulmón. Cuadros crónicos son pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data. Igualito que la insuficiencia aórtica también, ¿no? Edema agudo de pulmón en cuadro agudo, insuficiencia cardíaca de larga data. En el soplo, es un soplo holosistólico que tiene una irradiación a la zona axilar, ¿no? La irradiación de la aórtica, de la estenosis aórtica, ¿dónde es? Al cuello, ¿no? A las carótidas. El robot de la insuficiencia mitral, en realidad, es un soplo, la clínica es disnea, así que es bien difícil poder diferenciarlo, ¿no? Por eso te das cuenta que la estenosis aórtica y la mitral son bien diferenciadas, míralo. Tratamiento, cuadro severo, más síntomas. Pulmonar no preguntan, ni tricúspide, pero ¿qué tienes que llevarte? La etiología de la válvula pulmonar, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar estenosis e insuficiencia, ¿no? Pulmonar. En las etiologías de las estenosis pulmonares son congénitas. Y de las insuficiencias pulmonares, generalmente se debe a un cuadro funcional, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, que puede terminar en una insuficiencia pulmonar. El soplo, bueno, es el soplo, acuérdate que la insuficiencia pulmonar, su equivalente, ¿quién es? El Graham-Still, ¿no? Equivalente al Austin Flint de la pulmonar, de la aórtica, ¿ya? Solo para que te acuerdes eso, ¿no? Bueno, la pregunta. Paciente robot, no tiene un paciente robot característico, la insuficiencia pulmonar, y el tratamiento es el recambio de válvula, recambio de válvula pulmonar. Hay una cirugía que es la cirugía de Ross, que te busca intercambiar las válvulas, por ejemplo, ¿no? De la pulmonar, aórtica por pulmonar. Pero es un recambio de válvula protésica. Cuando son estenosis pulmonares también se puede cortar, se puede abrir, se pone un parche, ¿no? Y cuando es una insuficiencia pulmonar se coloca una prótesis. Pero es difícil que te pregunten esto porque es algo rarísimo. En el caso de la tricúspide, esto es más frecuente que la pulmonar. Es más frecuente que la pulmonar. En la tricúspide, cuando es estenosis tricuspidia, la causa es fiebre reumática, y si es insuficiencia tricuspidia, tenemos dos tipos, lo que me preguntaron ahí, funcional y orgánica. Funcional es secundario a una dilatación cardíaca, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que dilata el corazón y las válvulas del corazón dilatado hacen un cuadro de insuficiencia tricuspidia. Y de causa orgánica, cuando tienes una endocarditis de tricúspide. Por ejemplo, pacientes adictos a droga por vía parenteral, el germen entra y afecta la válvula tricúspide, ¿sí? El soplo va a ser igualito, ¿no? Igualito como haces en un cuadro mitral. Entonces, aquí lo que va a predominar es igual, soplo sistólico, diastólico, de acuerdo al tipo de si es insuficiencia o si es tricuspidia, no hay problema. El paciente robot, de acuerdo a la etiología, ¿no? Si es un paciente con endocarditis, va a haber cuadro clínico endocarditis. Si es un paciente con un problema de insuficiencia cardíaca, es una causa funcional. Entonces, esto tienes que asociarlo, ¿sí? Y el tratamiento es el recambio también, el recambio de válvula tricúspide. ¿Ya? En el caso de los funcionales, hacemos una cirugía que no recambiamos. Acá no recambiamos, en funcionales no recambiamos. En las funcionales, lo que hacemos es plastía de válvula tricúspide. Después, en todas las orgánicas, sí recambiamos. Nunca han preguntado cirugía de recambio ni nada. Solo preguntaron cuál es una causa. En la historia solamente venía una pregunta de todos los exámenes de tricúspide y pulmonar. Y fue esta.
¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia funcional? Dilatación del anillo cardíaco. Y eso se da en las insuficiencias cardíacas que tienen dilatando y se va dilatando todo el componente cardíaco propiamente. Ok, chicos, esa parte es muy importante. Entonces, ese es un dato clave, ¿no? Ahora, ustedes tienen que tener el diferencial, por ejemplo, comienzan a hacer el diferencial con todo ello y eso les va a permitir aterrizar, ¿no? Y cuando vean este cuadro diferencial, profundizan y van chequeando cada uno de los otros datos que hemos hablado. Acuérdense que válvulas es un tema, no es complicado, solamente tiene datos puntuales nada más para poder aterrizar, así que eso le va a ayudar bastante bien, ¿ok? Muy bien, chicos, han tenido, felicito al público que ha entrado, los he visto enganchados, y bueno, es una manera buena de despertar, captando la mayor cantidad de información de esos temas, que son incluso densos, pero que se hacen de una manera bastante práctica, ¿ok? Muy bien, chicos, ya hoy día creo que tienen en la noche lo que es principios, descansan de mí, tienen traumato, y ya nos estamos viendo entonces, ¿ok? Mañana a las 5 de la mañana, nuevamente, aprovechen el día al máximo y sigan haciendo sus horarios, ¿ya? Por si acaso me han mandado un montón de fotos de su nicho, sigan mandándome. No les he podido responder porque he tenido bastantes mensajes, pero bastantes chicos me han escrito, creo que por Telegram también. Una vez lo que los descargue yo les voy comentando y les voy mandando su mensaje de manera interna porque me habían escrito bastantes personas, ¿ok? Un fuerte abrazo.